La vela se apagará pronto, y cuando llegue la oscuridad, sus ojos te encontrarán. Has sido advertido. Los viejos no te lo explican con palabras largas, solo te miran fijo y dicen una cosa: ten cuidado con lo que dices, con lo que buscas, con lo que ignoras, porque en Semana Santa el velo entre este mundo y el otro se adelgaza, y en ese espacio que queda hay cosas que aprovechan. Esta noche, 6 testimonios reales, una iglesia en Oaxaca, un cerro en Guanajuato, una procesión en Guatemala, y algo que entró a un templo en El Salvador, disfrazado de imagen sagrada. 6 personas que no escucharon la advertencia. Si este video llegó a ti esta noche, no fue casualidad. Suscríbete a Noctaris, activa la campanita, apaga las luces. Esto empieza ahora. Mi nombre es Tomás, soy del estado de Oaxaca, específicamente de la región de la Mixteca, y lo que voy a contar pasó en una iglesia, no en un cerro, no en una carretera oscura, no en una casa abandonada, en una iglesia, en la casa de Dios, en el lugar donde se supone que nada malo puede entrar. Eso es lo que siempre me dijeron. Esa noche descubrí que no era del todo cierto. En mi pueblo, la Semana Santa no es un simple feriado, es un acontecimiento que se organiza desde un año antes. Hay representaciones en vivo del Vía Crucis, hay procesiones, hay ceremonias que mezclan la fe más profunda con tradiciones que vienen de mucho antes de que llegara cualquier religión a estas tierras. Y entre todas esas ceremonias, hay una que es diferente a las demás: el miércoles de tinieblas. Para quien no lo conozca, el miércoles de tinieblas es una celebración que ocurre la noche del miércoles de Semana Santa. No es una misa como tal, es algo más parecido a un rosario largo, casi 2 horas. En esa ceremonia se bendicen los trajes de los centuriones y sus lanzas. Se busca a alguien que cante versos de la Biblia con un estilo gregoriano, solemne, antiguo, como si las palabras vinieran de un tiempo muy lejano. Y al frente de las bancas se sientan quienes representan a Jesús y a los 12 apóstoles. A la mano derecha del altar se colocan 13 velas encendidas. Cada vez que se canta un verso, uno de los apóstoles se levanta, apaga una vela y sale corriendo de la iglesia, representando cómo fueron abandonando a Jesús, uno por uno, vela por vela. Conforme van saliendo los apóstoles, también se van apagando las luces de la iglesia, hasta que solo queda una vela, una sola vela encendida en medio de la oscuridad total. Esa vela no se apaga, y desde el altar el Padre dice: Cristo, por nosotros, hasta la muerte. Da un golpe fuerte con la Biblia sobre la mesa del altar, y en ese momento todo explota. Gritos, cadenas arrastrándose, luces parpadeando, y luego silencio total. De ese silencio nace lo que sigue. Mi papá es sacristán de la iglesia grande del pueblo, la misma que organiza todo esto. Ese año invitó a mi hermano a participar. Mi hermano estudia música y lo invitaron a cantar los versos con ese estilo gregoriano que necesitaban. Yo fui con él porque me pidió que lo acompañara. Llegamos por la tarde entrando por la sacristía. Esa entrada, vista desde adentro de la iglesia, está escondida del lado izquierdo del altar. Hay que subir unos escalones para entrar. Mi hermano y mi papá fueron al altar para la ceremonia. Yo me quedé en la sacristía con los penitentes. Un rato después, mi papá me pidió que fuera a buscar un candelabro a la bodega. La bodega se divide en 2 cuartos, el principal y luego un pasillo corto que lleva a un segundo cuarto. Ese segundo cuarto tiene una puerta con ventanas por donde entra la luz del sol, o en ese caso, la luz de la luna. Entré al segundo cuarto a buscar el candelabro. Antes de agarrarlo,
Me fijé que no hubiera ninguna tela cerca para no mancharla. No había ninguna. Tomé el candelabro, lo entregué y regresé con los penitentes. Todo normal hasta ese momento. Cuando la ceremonia ya había comenzado, me levanté para no estar sentado todo el tiempo. Ni en un momento giré hacia una ventana que daba hacia afuera de la sacristía y vi algo que no debía estar ahí, un estandarte de centurión. Solo un instante, justo al otro lado del vidrio. Me quedé extrañado porque todos los estandartes estaban en el altar siendo bendecidos. No había ninguna razón para que hubiera uno afuera de la sacristía. Volteé la cabeza para mirarlo mejor. Ya no estaba. Me senté. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, un reflejo, la penumbra, cualquier cosa. Después de unos minutos me volví a levantar, y esta vez miré hacia la bodega que estaba abierta. Desde donde yo estaba, se alcanzaba a ver al fondo la luz de la luna entrando por las ventanas del segundo cuarto. Y entonces lo vi. Un pedazo de tela asomándose desde la entrada de ese cuarto. Una tela que no estaba ahí cuando yo había entrado. Y de la nada, alguien la jaló hacia adentro, despacio, con una intención muy clara. Me quedé paralizado, porque yo había sido la última persona en entrar y salir de esa bodega ese día. No había nadie ahí, no podía haber nadie ahí, y sin embargo, algo había jalado esa tela. Me senté otra vez, intenté concentrarme en la ceremonia, en los cantos, en las velas que se iban apagando, en los apóstoles que salían uno por uno, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Más tarde, cuando las luces de la iglesia ya estaban casi todas apagadas y el ambiente era de oscuridad total, miré otra vez hacia la bodega y al fondo del pasillo del segundo cuarto vi un brazo extendido hacia abajo, la mano en una posición que me heló de inmediato. Era la posición exacta de la mano de Jesús en la cruz. Dedos extendidos, palma hacia afuera, el brazo colgando con el peso de algo que no debería estar sostenido así. Me quedé mirando sin poder apartar los ojos. El brazo se dobló, lentamente, y desapareció. Así, sin más, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca hasta los pies. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces, sonó el golpe de la Biblia en el altar. Empezaron los gritos, las cadenas, las luces parpadeando. Y en medio de ese caos controlado de la representación, miré hacia el altar y vi una sombra, una figura agachada del lado del altar, con la silueta de una mujer, como si fuera la Virgen de Dolores, como si fuera María. Pero había algo profundamente incorrecto en esa figura. Se arrastraba, y cada vez que las cadenas golpeaban el suelo, esa sombra avanzaba un poco más, como si el sonido la estuviera moviendo, como si se estuviera alimentando de él. Del miedo, caminé rápido hacia el altar. Los penitentes ya habían salido y mi hermano estaba cerca. Me quedé pegado a él todo el tiempo que faltó, temblando, sin poder contarle lo que había visto. Para mi mala fortuna tuve que quedarme a cerrar la iglesia con mi papá y mi hermano. Esa media hora fue la más larga de mi vida. Miraba hacia todos lados, hacia la bodega, hacia el altar, hacia los rincones oscuros que la única vela encendida no alcanzaba a iluminar. Cuando me preguntaban por qué estaba así, decía que tenía frío, pero eso no era verdad. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esa noche, me entra un escalofrío que no puedo controlar. Y no sé qué fue lo que vi. No sé si era algo que vive dentro de esa iglesia durante Semana Santa. No sé si era algo que la ceremonia misma convocó sin querer, o si era algo que siempre estuvo ahí, y que esa noche, por alguna razón, decidió dejarse ver. Lo que sí sé es que estaba en la casa de Dios, en el lugar donde se supone que nada oscuro puede entrar, y aún así, estuvo ahí, a pocos metros de mí, en esa bodega,
en ese pasillo, al fondo de ese segundo cuarto iluminado por la luna. Si algo aprendí esa noche, es que el miércoles de tinieblas no es solo una representación, no es solo teatro sagrado, es una puerta, y mientras esa puerta está abierta, no todo lo que entra tiene cara de ángel. Tomás lo vio dentro de una iglesia, en el lugar que se supone más protegido de todos. Sergio y Óscar y Rubén estaban en un lugar muy diferente, en el techo de una casa de retiro en medio de un cerro en Guanajuato, jugando cartas, sin esperar nada, hasta que uno de ellos levantó la vista hacia el monte y vio algo que ninguno de los tres supo cómo explicar. Mi nombre es Sergio, y lo que voy a contarles pasó en el año 2016, en Semana Santa, en un cerro de Guanajuato, específicamente en San Felipe Torres Mochas, un municipio que los que conocen la región saben que tiene fama, no una fama agradable, una fama de esas que los locales mencionan bajando la voz. Se dice que en ese cerro se hacen trabajos de brujería, y que en ciertas épocas del año esa actividad se intensifica. Semana Santa es una de esas épocas. Yo lo supe antes de que pasara. Alguien nos lo advirtió, y aún así no le dimos la importancia que merecía. En ese entonces, yo estaba en el seminario. Tenía 16 años, y en Semana Santa los seminaristas no teníamos vacaciones. Siempre había cosas que hacer, siempre había actividades, siempre había alguna razón para quedarse. Ese año nos tocó un retiro en una casa de formación ubicada en medio del cerro de San Felipe Torres Mochas. El lugar era aislado, prácticamente no había nada a nuestro alrededor, solo el monte, el silencio y esa quietud particular que tienen los lugares donde la civilización todavía no ha llegado del todo. Durante el día todo era normal, actividades, reflexiones, momentos de oración, pero después de la bendición de la noche nos mandaban a dormir, y lo que pasaba después de ese momento quedaba en la conciencia de cada quien. Ese Viernes Santo, después de la bendición, 4 seminaristas subimos al techo. Éramos Óscar, Rubén, un compañero más y yo. Subimos a jugar cartas. Era algo común en nuestra generación, una manera de pasar el tiempo sin meterse en problemas. Hacía frío, ese frío limpio de la sierra que se mete por la ropa, pero que no incomoda del todo. El cielo estaba despejado, las estrellas muy claras, todo tranquilo, hasta que Óscar levantó la vista hacia el cerro. «Miren», dijo señalando hacia el monte. Prendieron unas fogatas por allá. Todos volteamos. Efectivamente, había luces en el cerro, pequeñas, distantes, pero visibles. Al principio nadie le dio importancia. Seguimos jugando, hasta que Óscar volvió a hablar. «Oigan, las fogatas se están moviendo». Bajamos las cartas. Todos miramos al mismo tiempo. Y entonces lo vimos bien. Esas luces no eran fogatas, no tenían la forma estática de un fuego que arde en un punto fijo. Se movían, con una coordinación que no correspondía a ninguna cosa natural que yo hubiera visto antes. Flotaban, avanzaban en patrones, se separaban, volvían a juntarse, como si tuvieran una dirección, como si supieran exactamente a dónde iban. Yo intenté mantener el tono de broma. «Han de ser brujas, tranquilos», dije. Nadie se rió, porque esa palabra cayó sobre el grupo como un balde de agua helada. Y en ese momento todos recordamos lo mismo, lo que nos había dicho antes de subir un compañero que venía de una comunidad rural. En Semana Santa se suelta el diablo. Nos quedamos en silencio mirando esas luces, moviéndose, flotando, coordinadas, con una intención que desde nuestra distancia no podíamos entender del todo, pero que se sentía con una claridad perturbadora. Eran demasiado precisas para ser naturales.
demasiado coordinadas para ser accidentales y demasiado presentes para ser ignoradas. Alguien mencionó los drones, pero esto era 2016. Esa tecnología todavía no era accesible para cualquier persona en medio de un cerro de Guanajuato. Y los drones no flotan así. No se mueven con esa suavidad que tienen las cosas que no necesitan motor para desplazarse. Las luces continuaron por varios minutos más. Nadie habló. Nadie recogió las cartas. Solo mirábamos, con ese miedo particular que no te paraliza del todo, sino que te deja en un estado extraño. Un estado donde el cuerpo sabe que debería irse, pero los ojos no pueden apartarse. No sé cómo terminamos bajando del techo. Solo recuerdo que en algún momento me di cuenta de que ya estábamos en el área de dormitorios, sin haber dicho nada, sin haber acordado nada. Como si los cuatro hubiéramos tomado la misma decisión al mismo tiempo sin necesidad de palabras. Nos fuimos a dormir en silencio y sin mencionar lo que habíamos visto, como si hablarlo pudiera hacerlo más real de lo que ya era. Al día siguiente era un día contemplativo, sin hablar, sin ruido, solo caminar y reflexionar. Nos llevaron a recorrer el cerro. Llegamos a un lago que había entre los árboles. Nos dispersamos, cada quien caminando solo en silencio. Y entonces Rubén nos hizo señas desde lejos, señas urgentes, de las que no necesitan palabras para entender que algo está mal. Nos acercamos y vimos lo que él había encontrado: varios muñecos, amarrados, con fotografías pegadas, con hierbas atadas alrededor, con hilos de colores que los envolvían con una precisión que no era casualidad. Trabajos de brujería dejados ahí entre las piedras del lago, como si ese lugar fuera un altar natural. Pero lo más perturbador no eran los muñecos, era el líquido, un líquido carmesí con el que habían rociado cada uno de ellos, espeso, oscuro, con ese color que no necesita que nadie te explique de qué se trata. Todos lo reconocimos al mismo tiempo, y todos sentimos en ese mismo instante que las luces de la noche anterior no habían sido ninguna curiosidad, habían sido personas que en la noche del Viernes Santo habían subido a ese cerro a hacer exactamente esto, aprovechando que, como decían por allá, andaba suelto. Nos alejamos de ahí de inmediato, sin correr, pero sin detenernos. Durante el resto del retiro no volvimos a hablar del tema, ni de las luces, ni de los muñecos, ni del líquido carmesí, como si el silencio pudiera protegernos de algo que ya habíamos visto. Con el tiempo los cuatro llegamos a la misma conclusión. Lo que vimos esa noche desde el techo no eran fogatas, no eran drones, eran bolas de fuego, y las personas que las cargaban o que las convocaban estaban haciendo rituales en ese cerro, en la noche más oscura de la Semana Santa, aprovechando exactamente lo que nos habían advertido, que en esos días ciertas fuerzas tienen más libertad, más alcance, más poder. Ya no soy seminarista, pero puedo asegurarles algo con la misma certeza que tenía esa noche mirando desde el techo. En Semana Santa pasan cosas que no tienen explicación en ningún libro de texto, cosas que los que viven cerca del monte conocen bien y que los que vienen de la ciudad aprenden a golpes. Hay personas que aprovechan esos días para hacer cosas que el resto del año tendrían menos efecto. Hay lugares que en esas fechas se convierten en otra cosa. Y hay fuerzas que en esa semana tienen permiso de moverse, con una libertad que el resto del año no tienen. Si alguna vez están en un retiro, en un lugar aislado, en un cerro, en cualquier sitio donde la oscuridad sea total y el silencio sea absoluto, y ven luces moviéndose en el monte de noche durante Semana Santa, no las llamen fogatas, no busquen una explicación lógica que las haga menos perturbadoras, solo bájense del techo,
cierren la puerta y no vuelvan a mirar. Sergio y sus compañeros vieron algo desde lejos, y con alejarse fue suficiente. Sofía no tuvo esa opción. Lo que entró a la iglesia de su pueblo en El Salvador no se quedó a distancia. Se instaló, se hizo presente, y durante una Semana Santa entera les recordó a todos que hay imágenes que no son lo que parecen, y oí que hay cosas que se disfrazan de sagrado para estar donde nadie las va a cuestionar. Mi nombre es Sofía, y lo que voy a contar no me lo contaron a mí. Yo lo viví. Tenía 15 años en febrero de 1981. Vivía en un pueblo de las montañas de El Salvador, un lugar que antes de que llegara la guerrilla era alegre, pacífico, de esos donde todos se conocen y donde las puertas se dejan abiertas porque no hay razón para cerrarlas. Esa Semana Santa de 1981 fue la última vez que ese pueblo fue lo que era. Después de lo que pasó, nada volvió a ser igual. Todo comenzó en noviembre de 1980, cuando el sacerdote del pueblo, junto con otros habitantes, encontraron algo enterrado, a unos 18 kilómetros del pueblo, en un lugar rural, lejos de cualquier casa, lejos de cualquier camino transitado. Era una imagen, una Virgen de Guadalupe, enterrada, no tirada, no abandonada, enterrada, que como si alguien hubiera querido deshacerse de ella de una manera deliberada, con una intención muy específica. A todos les pareció extraño. ¿Quién entierra una virgen? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? La desenterraron, la limpiaron, estaba en buenas condiciones, le tomaron fotos, avisaron a las autoridades, ofrecieron recompensa. Pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, nadie la reclamó. Era como si nunca hubiera tenido dueño, o como si quien la había enterrado no quisiera que nadie supiera que había sido él. El padre tomó una decisión. La figura se quedaría en la iglesia. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Los que no estaban de acuerdo no podían explicar con palabras exactas por qué no querían que se quedara. Solo decían que había algo en ella que les provocaba incomodidad, algo que los demás no sentían, o que los demás elegían no sentir. La pusieron en una vitrina grande dentro de la iglesia. Medía como 1,5 metros. Se veía bien en la vitrina, pero desde la primera vez que entré a verla, sentí algo que no supe nombrar. Una sensación de que esa figura me estaba mirando, no como miran las imágenes religiosas, como mira una persona, con intención, con atención, con algo detrás de los ojos que no debería estar ahí. Pensé que era mi imaginación, que era la incomodidad de saber que nadie la había reclamado, que era cualquier cosa menos lo que parecía. Pero en una misa de domingo ocurrió algo que ya no pude explicarme. Estábamos rezando. Yo distraída miraba las figuras, los cuadros, los santos, y entonces me quedé viendo a la Virgen y parpadeó. Sus ojos parpadearon. Al principio lo atribuía al cansancio, a la luz de las velas que hacía que todo parpadeara, pero lo hizo de nuevo, con una lentitud deliberada, con esa calma de quien sabe que está siendo visto y no le importa. Sentí unas ganas enormes de salir corriendo. Me disculpé con mis padres diciendo que iba al baño. Salí de la iglesia y no volví a entrar ese día. Después de eso, las cosas en la iglesia comenzaron a cambiar. Los que trabajaban con el padre empezaron a hablar, que las luces se apagaban solas, que las sillas se movían, que se sentía la presencia de alguien cuando no había nadie. Y todo esto se intensificaba por las noches. Una mañana abrieron las puertas y encontraron las bancas desordenadas, varias velas aplastadas, las telas de los santos tiradas por el suelo, como si algo hubiera pasado la noche moviéndose entre las imágenes, revisando,
tocando, sí, dejando su marca en todo. Luego vinieron las risas. Personas que vivían cerca de la iglesia comenzaron a reportar que de noche, cuando no había nadie adentro, se escuchaban risas, burlonas, fuertes, con una alegría que no tenía nada de sagrado. Mi tío fue con su esposa una noche a confirmarlo, y cuando se asomaron por las puertas de la iglesia, vieron a la figura de la Virgen caminando en plena oscuridad, sus piernas moviéndose, su cuerpo avanzando entre los pasillos de la iglesia, y detrás de ella sombras, figuras humanoides que la seguían y que movían las cosas, que revolvían todo, que parecían burlarse de las otras imágenes sagradas. Mis tíos salieron corriendo. Llegó la Semana Santa, la oscura Semana Santa de 1981. En la misa del Domingo de Ramos, varias personas reportaron que la figura se movía dentro de la vitrina, y constantemente, con pequeños movimientos que nadie podía ignorar aunque quisieran. Esa semana los fenómenos se acumularon noche tras noche, hasta el Viernes Santo. En plena madrugada el padre y los que trabajaban con él llegaron a la iglesia y encontraron la vitrina destruida, destrozada desde adentro, y la figura de Cristo que estaba en el altar, destruida por la mitad. El pueblo salió en busca de responsables. Pensaron en un robo, en vándalos, en cualquier explicación humana que tuviera sentido. Pero mis tíos sabían la verdad. Yo sabía la verdad. Los que se habían opuesto desde el principio sabían la verdad. No había entrado nadie. Lo que estaba dentro de esa figura había salido por su cuenta, y lo que vino después lo confirmó. Por las montañas que rodeaban el pueblo, la gente comenzó a ver algo. Sí, la figura de la Virgen de Guadalupe caminando por el monte, sola, moviéndose entre los árboles con la naturalidad de algo que lleva mucho tiempo en ese lugar. Y detrás de ella, las mismas sombras de siempre, humanoides, silenciosas, siguiéndola como una procesión al revés, una procesión que no iba hacia ningún altar, que no celebraba nada sagrado, que avanzaba en la oscuridad con una dirección que nadie se atrevió a seguir. Hubo valientes que rezaron cuando las vieron pasar. Hubo otros que quedaron marcados para siempre. Gente que hasta la fecha sigue viva, pero que esa noche dejó algo en el monte que nunca recuperó. Ese año no hubo celebraciones de Semana Santa. Nadie quiso acudir a la iglesia. Nadie quiso celebrar nada que pudiera atraer de nuevo a lo que había estado dentro de esa figura. No fue hasta 1983 que las cosas volvieron a la normalidad, que la Semana Santa volvió a celebrarse como siempre. En 1984 llegó la guerrilla y trajo su propio horror. Pero quienes vivieron aquella Semana Santa de 1981 decían siempre lo mismo, que el miedo de la guerrilla era un miedo que tenía cara, que tenía nombre, que tenía forma humana. El miedo de aquella Semana Santa no tenía ninguna de esas cosas. Era otra categoría de terror, una que no tiene ningún nombre útil en ningún idioma. Hay teorías sobre lo que pasó. Algunos dicen que alguien usó esa figura para introducir algo en el pueblo, que la enterraron con un propósito, que todo lo que ocurrió después era exactamente lo que esa persona o esas personas habían planeado. Y otros dicen que en Semana Santa el velo entre los mundos se adelgaza y que ciertas entidades aprovechan ese espacio para entrar donde normalmente no podrían. Teorías hay muchas. Explicaciones lógicas hay muy pocas. Lo que yo sé es que había personas en mi pueblo que desde el primer día sintieron que algo estaba mal, que lo dijeron, que intentaron evitarlo y que no les creyeron. Si algo aprendí de todo aquello es que cuando alguien que conoce bien su tierra, su pueblo, sus tradiciones, te dice que algo no está bien, escúchalo. Aunque no puedas ver lo que él ve,
aunque no puedas sentir lo que él siente, aunque tu lógica no encuentre ninguna razón para creerle, porque a veces el precio de no escuchar es demasiado alto, y se lo cobra a personas que no tenían nada que ver con la decisión de ignorar la advertencia. Miss Sofía vio cómo algo oscuro entró a su pueblo disfrazado de imagen sagrada. Rodrigo tuvo un encuentro diferente, no con algo oscuro, con algo que simplemente no quería ser visto, no quería ser capturado, no quería quedar registrado en ninguna fotografía. Y la manera en que se aseguró de que así fuera, dejó a Rodrigo con más preguntas que respuestas. Esta historia no es mía directamente, es de mi papá. A él le pasó. Yo era niño cuando ocurrió, y lo que les voy a contar es lo que él me relató con todos los detalles años después. Mi nombre es Rodrigo, soy de Guatemala, y lo que pasó aquella noche en Antigua Guatemala cambió la manera en que mi padre se acercó a ciertas imágenes para el resto de su vida. Antigua Guatemala es uno de esos lugares donde la Semana Santa no es un evento, es una experiencia. Procesiones que duran horas, alfombras de acerrín de colores que los vecinos preparan con días de anticipación, andas enormes cargadas por decenas de personas que avanzan centímetro a centímetro por las calles empedradas. Es de las celebraciones más impresionantes de toda América Latina. Y entre todas las procesiones que salen en esos días, hay una que es especial, Dula del Señor de la Caída, una imagen de Jesús Nazareno de la aldea de San Bartolomé Becerra. Lo que hace única a esta imagen es su postura. Jesús parece estar intentando levantarse mientras lucha contra el peso de la cruz, o recién caído, batallando, con toda la humanidad de alguien que siente el peso de lo que carga. Sale una sola vez al año, y la multitud llega de toda Guatemala, de Centroamérica, de México, de Estados Unidos, para verla pasar, para contemplarla, para fotografiarla. Ese último punto fue donde mi padre se encontró con algo que no esperaba. Era por el año 2009. Mi padre había recibido una cámara profesional digital nueva, una Sony. Quería estrenarla esa noche fotografiando la procesión. Fuimos invitados a la casa de un amigo, y una de esas casonas antiguas de gran terreno bien conservado, ubicada cerca de las ruinas del templo de San Sebastián. Desde el segundo nivel de esa casa, se tenía una vista perfecta de la calle por donde pasaría el Señor de la Caída. Jesús llegó alrededor de las 9 de la noche, en su anda imponente, con capacidad para 100 cargadores, 50 de cada lado, todos al hombro, todos en silencio, todos cargando ese peso con una solemnidad que se sentía en el aire mucho antes de que la imagen doblara la esquina. Mi padre preparó su cámara, enfocó, consiguió ángulos perfectos, tomó varias fotografías, y entonces la cámara se apagó, de golpe, sin advertencia, sin señal previa, sin ninguna razón aparente. Mi padre revisó la cámara. La batería estaba muerta, completamente descargada. Eso no tenía sentido. La había cargado antes de salir. No había presentado ningún fallo. Funcionaba perfectamente hasta ese momento. Pero ahí estaba, sin energía, sin ninguna explicación. Lo dejó pasar como una curiosidad, una mala suerte de la noche, hasta que revisó las fotografías. Ahí fue donde la curiosidad se convirtió en algo más. Las fotografías que había tomado antes de que se apagara la cámara estaban completamente negras, no borrosas, no movidas, no subexpuestas, negras, como si la lente hubiera estado tapada, como si algo hubiera impedido que la luz llegara al sensor. Pero todos habían sido testigos de que mi padre había enfocado bien, que había conseguido ángulos precisos, que la imagen de Jesús estaba perfectamente encuadrada en cada disparo, y en las fotos no había nada, solo negro.
pasó el tiempo. Ahí mi padre lo guardó como una anécdota extraña, una de esas cosas que no tienen explicación y que uno termina archivando en algún lugar de la memoria, donde van las cosas que no quieren ser entendidas. Hasta que años después escuchó algo, un comentario, de esas conversaciones casuales donde alguien menciona algo que de repente ilumina todo lo que no tenías claro. Le dijeron que al señor de la caída no le gusta que le tomen fotografías, que es conocido entre los fotógrafos que trabajan en las procesiones de Antigua, que las baterías se consumen de la nada, que los enfoques perfectos dan imágenes completamente negras, que la imagen aparece en la pantalla en el momento del disparo, pero no queda registrada en la memoria, como si hubiera algo que permite ser visto pero no capturado, contemplado, pero no retenido, me he experimentado pero no llevado. Y la explicación que daban algunas personas de la iglesia era simple: hay que pedirle permiso, hay que acercarse con fe, no como fotógrafo, como creyente, porque esa imagen distingue la diferencia, y cuando no siente fe del otro lado del lente, simplemente desaparece de la fotografía, como si nunca hubiera estado ahí. Mi padre no volvió a intentar fotografiar esa procesión, no por miedo, sino por respeto, porque entendió algo que esa noche la cámara apagada y las fotos negras le habían comunicado con una claridad que no necesitaba palabras. Hay cosas que no están para ser capturadas, que están para ser vividas, para ser sentidas en el momento exacto en que ocurren, y que en el instante en que alguien intenta convertirlas en un archivo, en un recuerdo portátil, y en algo que pueda llevarse, simplemente se niegan. No sé si lo que pasó esa noche fue algo sobrenatural. No sé si fue una coincidencia de batería descargada y fotos fallidas. Pero sí sé que mi padre es un hombre práctico, de los que no inventan cosas ni exageran lo que viven. Y cuando me contó esta historia, lo hizo con la misma seriedad con que hubiera contado cualquier otro hecho de su vida, sin adornos, sin dramatismo, solo los hechos. Y los hechos decían que algo en esa procesión no quería ser fotografiado. Si alguna vez van a Antigua Guatemala en Semana Santa y tienen la oportunidad de ver pasar al Señor de la Caída, dejen la cámara, dejen el celular y simplemente miren con los ojos, con el corazón, con esa parte de ustedes que no necesita registrar nada para saber que algo fue real. Eso es lo único que esa imagen les va a pedir. Rodrigo aprendió que hay imágenes que piden ser respetadas de una manera muy específica. Héctor aprendió algo parecido, pero de una manera mucho más dolorosa. Héctor no fue a ninguna procesión, no intentó fotografiar nada, solo se burló. Se burló de la Semana Santa en la cara de quien más la respetaba, y lo que le pasó después le dejó muy claro que hay cosas que escuchan todo, absolutamente todo. Esta historia me la contó mi abuela. Ella es de esas personas que no exageran, que no inventan, que cuando te cuentan algo te lo cuentan exactamente como lo vivieron, sin adornos, sin dramatismo, con esa sencillez de quien no necesita hacer más grande lo que ya es suficiente. Y lo que me contó sobre su sobrino Héctor es suficiente, más que suficiente. Mi abuela siempre respetó la Semana Santa, como le enseñaron, como aprendió de sus mayores, sin comer carne, sin tomar alcohol, sin salir de fiesta, sin hacer ruido innecesario, sin burlarse de nada sagrado. Esas eran las reglas, reglas que en su casa se cumplían sin necesidad de discutirlas. Su sobrino Héctor era otra historia. Héctor era de esos que se ríen de todo, que no creen en nada que no puedan ver con sus propios ojos, y que piensan que las tradiciones son inventos de la gente mayor para controlar a los jóvenes. Cada Semana Santa era lo mismo.
Héctor llegaba, comía carne sin ningún reparo, tomaba, se burlaba, y ese año fue más lejos que nunca. Llegó a casa de mi abuela en plena Semana Santa, borracho, diciendo blasfemias, burlándose de la celebración, hablando mal de todo lo que para mi abuela y para muchos en ese pueblo era sagrado. Y entonces hizo algo que cruzó un límite que Héctor no sabía que existía. Le hizo groserías a las figuras religiosas que mi abuela tenía en su casa. No fue un gesto casual, fue deliberado, con esa valentía falsa que da el alcohol cuando uno cree que no hay consecuencias para nada. Mi abuela no dijo nada en ese momento, solo lo miró, sí, con esa calma de quien sabe que hay cosas que no necesitan de ningún castigo humano para ser respondidas. Al día siguiente, Héctor tuvo un accidente en el trabajo, un clavo, se lo enterró en el pie. No fue un accidente grave en apariencia, una herida, una curación, un par de días de cuidado. Eso pensó él. Así que lo curó lo mejor que pudo y siguió adelante. Pero el pie no mejoró. Comenzó a ponerse morado, luego más oscuro, con esa coloración que los médicos reconocen y que a nadie le gusta ver en ninguna parte del cuerpo. Fue con un doctor. Le dieron medicamentos. Ninguno funcionó. El pie seguía oscureciéndose. Y para el miércoles de esa semana ya estaba negro, completamente negro. Héctor no podía caminar, lloraba de la desesperación. El médico fue claro, si no mejoraba tendrían que amputar. Y entonces comenzaron los sueños, o lo que fuera que le pasaba cuando intentaba dormir. Sudaba frío y escuchaba una voz, clara, directa, sin ninguna ambigüedad. Arrepiéntete, pide perdón, una y otra vez. Héctor pensaba que eran efectos del medicamento, que era el dolor jugando con su mente, que tenía una explicación para todo lo que estaba viviendo, hasta que ya no pudo seguir creyendo eso. Fue a ver a mi abuela, llorando, con ese miedo que tiene la gente cuando el cuerpo les dice que algo va más allá de lo que la medicina puede resolver. Mi abuela lo escuchó y le dijo algo simple, algo que Héctor en otro momento hubiera descartado con una carcajada. Tal vez esto no es de salud, tal vez es consecuencia de lo que dijiste, de lo que hiciste, de cómo trataste lo que otros respetan. Y si de verdad estás arrepentido, y pídele perdón, de corazón, sin condiciones. Prométele que vas a cambiar, que aunque no creas del todo, al menos vas a respetar. Héctor se arrodilló, ese hombre que se burlaba de todo, que le hacía groserías a las imágenes sagradas. Se arrodilló y pidió perdón llorando, con una sinceridad que mi abuela reconoció de inmediato. Eso fue el miércoles. Para el viernes, el pie estaba normal, como si nunca hubiera pasado nada, sin rastro de la coloración negra, sin inflamación, sin ninguna señal de lo que había estado ahí 2 días antes. El médico no supo explicarlo. Desde ese día, Héctor cambió. No se convirtió en una persona profundamente religiosa de la noche a la mañana. No fue eso. Pero dejó de burlarse, dejó de tomar en esas fechas, dejó de salir de fiesta en Semana Santa, le dedicó más tiempo a su familia y sobre todo aprendió algo que ninguna conversación, ningún libro, ninguna persona había podido enseñarle: que el respeto no necesita de la fe para ser necesario, que hay cosas que existen independientemente de si uno cree en ellas o no, y que ignorarlas, o peor, burlarse de ellas, tiene un costo. Mi abuela siempre me da el mismo consejo: no importa si crees o no, esta semana respétala, no salgas de fiesta, no tomes, no te burles, no hagas cosas que normalmente no harías en presencia de algo que otros consideran sagrado, no por miedo al castigo, sino porque hay fuerzas que en esta semana tienen los oídos más abiertos que en cualquier otro momento del año.
y que escuchan todo, absolutamente todo. Héctor aprendió que hay fuerzas que escuchan. Josefina aprendió que también hay fuerzas que obran, que lloran, que se hacen presentes en la madrugada del Viernes Santo, de maneras que no necesitan ninguna forma visible para aterrorizarte por completo. Josefina no hizo nada malo, no se burló de nada, no invocó nada, no cruzó ningún límite, solo se desveló. Y algo afuera de su casa quiso asegurarse de que supiera que eso había sido suficiente. Mi nombre es Josefina, soy de Cuautitlán Izcalli, y lo que voy a contar pasó hace como 2 años, en la madrugada del Viernes Santo. No es una historia larga, no tiene una criatura ni una aparición visible, pero es de las que se te quedan, de las que te hacen pensar mucho tiempo después en lo que hubiera pasado si hubieras tomado una sola decisión diferente. Esa noche me había quedado jugando videojuegos en mi cuarto. Sin darme cuenta, ya eran las 12:30 de la noche. Viernes Santo, medianoche. Apagué la consola, agarré el celular, nada fuera de lo normal. Mi cuarto da directamente hacia el patio delantero de la casa, y ese patio conecta con la calle. Cerca de mi casa hay una laguna, también un río, lugares donde el agua corre o se estanca dependiendo de la temporada. Y los que saben de este tipo de cosas, saben que el agua y la Semana Santa son una combinación que los viejos siempre mencionan con precaución. Yo no lo tenía presente esa noche. Estaba con el celular cuando empecé a escuchar algo afuera. Al principio, pensé que era uno de los perros de la calle. Los perros de mi cuadra son escandalosos. Le ladran a cualquier extraño, a cualquier ruido, a cualquier sombra que pase por la banqueta. Pero este sonido era diferente. No era un ladrido, era un lamento, largo, profundo, con esa tristeza que no corresponde a ningún animal que yo haya escuchado antes, pero al mismo tiempo demasiado fuerte para ser humano, demasiado desgarrado, como si viniera de algo que llevaba mucho tiempo sufriendo y que esa noche había decidido que ya no iba a callarse más. Lo escuché una vez, esperé y lo escuché de nuevo, y entonces me di cuenta de que mis perros no estaban ladrando. Eso era lo más extraño de todo. Mis perros le ladran a todo, a las visitas, a los vecinos, a los gatos que pasan, al viento cuando hace ruido contra la puerta. Esa noche no emitieron ningún sonido, solo corrieron. Escuché cómo se metieron corriendo a su caseta, con esa prisa de quien no está huyendo de algo que ve, sino de algo que siente, de algo que reconoce y que sabe que es mejor no enfrentar. Y en ese momento recordé algo, un fragmento de una historia que había escuchado tiempo atrás, que desvelarse en Semana Santa tiene consecuencias, que hay cosas que aprovechan esas horas para moverse, para acercarse, para ti en hacer saber que están ahí. Dejé el celular, me metí bajo las cobijas, cerré los ojos y traté de convencerme de que era cualquier otra cosa, un animal extraño, el eco de algo lejano, cualquier explicación que no fuera la que mi instinto ya había aceptado. Pero el lamento continuó, unos segundos más, justo afuera, justo del otro lado de la pared de mi cuarto, como si supiera exactamente dónde estaba yo, como si no necesitara entrar para hacerme saber que estaba ahí. Y entonces paró, de golpe. El silencio que vino después fue peor que el sonido, porque en ese silencio no había certeza de nada. No sabía si se había ido, no sabía si seguía ahí, no sabía si estaba esperando que yo tomara la decisión de asomarme. Me quedé quieta, sin moverme, sin mirar hacia la ventana, sin hacer ningún sonido que pudiera interpretarse como una respuesta. Esperé así hasta que el sueño finalmente me venció. Al día siguiente les pregunté a mis papás si habían escuchado algo. Nada. Habían dormido toda la noche.
sin interrupciones, sin ningún sonido fuera de lo normal. Solo yo había escuchado ese lamento, y solo mis perros habían reaccionado a él. Eso me dijo algo importante, que no era mi imaginación, que había algo real ahí afuera, real en algún sentido que no necesariamente implica ser visible o explicable o comprensible, real de la manera en que son reales las cosas que los animales ven y los adultos racionales prefieren no ver. Hasta hoy me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera asomado, si hubiera abierto la ventana, si hubiera salido al patio a ver qué había del otro lado del muro. No estoy dispuesta a averiguarlo, y no creo que lo esté nunca, porque hay preguntas que es mejor no responder. Hay cosas que hacen saber que están ahí precisamente para ver si vas a cometer el error de ir a buscarlas. Y la única respuesta correcta a esa invitación es no aceptarla, quedarte quieto, quedarte callado, quedarte adentro y esperar a que el Viernes Santo termine de pasar. 6 personas, ninguna buscó lo que encontró, solo estaban ahí, en el momento equivocado, en la semana equivocada. Eso fue suficiente. En Semana Santa las reglas cambian, el velo se adelgaza y hay cosas que llevan generaciones esperando ese momento. Los viejos lo saben, por eso no silban, por eso no se asoman, por eso respetan el silencio. Si esta noche algo se te erizó, suscríbete a Noctaris, activa la campanita, dale like, y si tienes una historia que guardaste en silencio, cuéntanosla abajo. Esta noche, quédate adentro. Buenas noches.